Jóvenes, buenas noches. Jóvenes del grupo 3, buenas noches. Buenas noches, Lick. Por favor, damos inicio a la sección del grupo 3. Pueden presentar sus diapositivas. Buenas noches, licenciado. Vamos a empezar con la exposición. Vamos a exponer sobre el método de desarrollo Ariadne. Bueno, como introducción, vamos a hacer más que todo, el método ADM es una metodología para el diseño de sistemas de hipermedia. Se basa en el modelo de referencia de Labyrinth, que define los componentes básicos de cualquier sistema de hipermedia. Además, asume que estos productos pueden materializarse en distintos entornos de operación, ya que no incluyen restricciones de alguna plataforma. Este método genera productos de diseño a través de un proceso de abstracción, ofreciendo una estructura lógica y relaciones de agregación. Siguiente. Bueno, el modelo de referencia Labyrinth es un modelo de referencia hipermedia que define los componentes básicos de cualquier sistema hipermedia, sus relaciones estructurales y semánticas, su comportamiento es un sistema como un hiperdocumento. Más que todo se descompone en el hiperdocumento, que está más que todo diseñado por los usuarios, incluyendo los componentes estáticos y dinámicos. Después, el hiperdocumento personalizado, que más que todo pertenece a un usuario o a un grupo específico, que guarda componentes privados. Los usuarios pueden, más que todo, adaptar el contenido a la presentación y la estructuración del sistema. Siguiente, por favor. Siguiente. Anota el siguiente. Bueno, los elementos del hiperdocumento más que todo se compone por 7 elementos importantes, que es el usuario. El usuario, más que todo, es la capacidad de crear las vistas privadas, el contenido, la información que va a haber, imágenes, videos, textos. El nodo, más que todo, el contenedor abstracto de información, la unidad conceptual de dimensión y espacio temporal. La ancla, más que todo, es una referencia a una parte de un nodo o contenido usado para establecer enlaces. El enlace es la conexión entre conjuntos entre las anclas representado caminos de navegación. El atributo, más que todo, es la propiedad asociada a usuarios, nodos y contenidos o enlaces para incrementar la semántica. El evento es un conjunto de acciones ejecutando bajo una condición asociada a nodos, enlaces o contenido que se va a mostrar. Siguiente. Ya. Las interconexiones en Labyrinth, más que todo, son entre los elementos de hiperdocumento básico, son cruciales porque definen la funcionalidad y seguridad del sistema. Para esto permite la ubicación, cuando se coloca el contenido de un usuario para saber dónde se va a encontrar el espacio temporal. La asignación de atributos, se incrementa la semántica de los elementos añadiendo cada metadato de cada elemento. Asignación de eventos, asocia eventos a nodos y contenidos enlaces, permitiendo la reutilización de los elementos. La asignación de reglas de acceso especifica las reglas de acceso del hiperdocumento según un modelo de seguridad. Siguiente. El modelado progresivo integrado en ADM, más que todo, está para modelar las 6 perspectivas del diseño, que ahorita les voy a mencionar, que más que todo eso es para la abstracción, para los niveles de abstracción y de manera integrada. Eso nos permite desarrollar para modelar progresivamente las capacidades del sistema. Estos 6 son la navegación, que es el diagrama de navegación especificado en la estructura de acceso. La estructura lógica, que es el diagrama estructural o diagrama interno de contenido. El comportamiento es el catálogo de eventos. Especificaciones detalladas de funciones. Las funciones son especificaciones funcionales. Son las cuestiones detalladas de las funciones, especificaciones detalladas. Las reglas de acceso son reglas de autorización que se va a dar. La interfaz, más que todo, es el diagrama interno, las características de presentación.
La especificación de las capacidades de navegación, por ejemplo, se inicia en el diseño conceptual. Con el diagrama de navegación podemos identificar, digamos, aquí es un diagrama de navegación, se puede identificar lo que se va a hacer en los enlaces y tipos y herramientas de navegación, de cada tipo. Siguiente. Las fases y actividades de ADM, bueno, más que todo es un proceso que se ha propuesto de ADM en sistemática y flexible. Es sistemática y flexible, sin, sin una secuencia fija entre fases. Consta de 3 fases principales, que es el diseño conceptual. El diseño conceptual define la estructura y funcionamiento del sistema desde una perspectiva abstracta. Identifica entidades y tipos. El diseño detallado se centra en un nivel de abstracción más bajo, utilizando entidades cercanas a las unidades de implementación. La evaluación verifica la validez y utilidad de las soluciones propuestas, involucrando al usuario en el proceso que se va a hacer. Este proceso permite enfoques descendentes, ascendentes o mixtos, y es iterativo y es concentrado en el usuario con evaluación, realimentación de las fases mejorando el producto. Siguiente. Las fases del producto en acción, cuando ya se va a poner a ejecutar, se hace para ilustrar las fases analizando su aplicación en el diseño de Node graduado. Un CDM-ROM educativo implementado en Macromedia Director. Esta experiencia y parte del proyecto europeo NodeMeta fue fundamental para los autores, permitiendo identificar necesidades específicas del modelado hipermedia que los modelos existentes no lo lograban cubrir. Siguiente. El diseño conceptual, más que todo la abstracción y definición de entidades y tipos, es la fase donde se puede establecer una especificación abstracta de la estructura y el funcionamiento del sistema, centrándose en la identificación de las identidades tipo, en el lugar, contenido o enlaces concretos. Este enfoque de alto nivel permite sentar las bases de diseño antes de abordar los detalles de implementación. Por ejemplo, en el caso de la aplicación educativa, digamos, lo que se ha hablado de no graduado, durante estas fases se define, digamos, los nuevos tipos, que es el ejercicio o el curso, representado de las unidades conceptuales principales de información. En los contenidos tipos, mediante el ejemplo, se vemos la definición y la pregunta, clasificando la naturaleza de la información dentro de los nodos. En los usuarios tipo, como el estudiante para diferenciar los roles y sus iteraciones con el sistema. Aunque no hay un orden fijo entre las entidades de esta fase, su enfoque más que todo es, digamos, seguir la secuencia descrita. Esta etapa cuenta con el soporte de la herramienta de automatización Ariadne Tool. Definición de la estructura lógica, una actividad clave, porque es la representación gráfica de la organización del sistema a través del diagrama estructural. Ese diagrama es fundamental para plasmar la disposición de la información. Siguiente. El diseño conceptual es una estructura lógica y de navegación. El diseño conceptual aborda la especificación de la estructura lógica del sistema a través de nodos tipo y mecanismos de abstracción, permitiendo modelar el hiperdocumento en forma eficiente. También define funcionalidades de navegación para el usuario, como los nodos tipo, agregación, generalización, elementos externos. En nodos tipo, más que todo, puede ser simples, son simples contenedores. En la agregación es un mecanismo de abstracción. En la parte de generalización, más que todo la versión de composición fuente desde los componentes que comparten propiedades y comportamiento. En los elementos externos más son las referencias del sistema o componentes que no son de objeto directo. En la navegación de no graduado, el diagrama de navegación ilustra las posibilidades de movimiento desde dentro del sistema. Bueno, a continuación vamos a describir un poco del flujo principal, el inicio de sesión. Después de estudiar o repasar, en esto nos basamos en el último tema para acceder al índice del contenido. En el acceso del glosario, las páginas de actividades son el enlace de inicio. Siguiente. En el diseño conceptual, en los enlaces y funciones y entidades, más que todo, no solo define una estructura, sino que profundiza en la articulación de los elementos de navegación y la especificación de las funciones del sistema. Esto incluye la detallada identificación y categorización de enlaces, así como la definición de cómo el sistema interactúa con el usuario y la navegación. Hay tipos de enlaces, herramientas de navegación, especificaciones funcionales. Que más que todo en los tipos de enlaces, más que todo son unidireccionales o bidireccionales. En las herramientas de navegación, desde nodos existentes hasta que faciliten el acceso y exploración eficiente del hiperdocumento,
Y en las especificaciones funcionales definen servicios, no navegaciones como la representación. Adicionalmente, se puede, digamos, realizar la especificación de entidades a través de diagramas internos de nodos y contenidos junto con catálogos de atributo. Siguiente. Bien, ahora continuando, yo voy a explicar sobre la herramienta de soporte Ariadne Tool, automatización del diseño hipermedia. Ariadne Tool es un entorno de desarrollo para sistemas hipermedia y web basado en el método ADM. Cubre el diseño conceptual y parte del diseño detallado, facilitando la generación rápida de prototipos en HTML, SML, SMIL y RDF, así como la documentación de proyectos. Las características clave de Ariadne Tool tenemos la interfaz intuitiva, que tiene un diseño de sistema mediante manipulación directa de objetos, luego los repositorios de datos que almacenan información de proyectos en formato XML, y el almacenaje de metadatos, que contiene primitivas de modelado de ADM. Las funcionalidades son las siguientes. Entre ellas tenemos el módulo de validación, que comprueba completitud, corrección y consistencia de modelos de diseño. Luego el generador de prototipos, que crea prototipos automáticamente en distintos lenguajes. Y el soporte completo, que desarrolla, valida y documenta productos de diseño conceptual y detallado. Luego de eso tenemos la validación automática asegurando la calidad de diseño. ADM incorpora un sistema de validación automática que analiza completitud, consistencia e integridad de los productos de diseño generados en cada fase mediante las reglas específicas. Tenemos las intrarreglas, que comprueban el cumplimiento de las reglas sintácticas internas, asegurando que cada producto ADM esté bien formado. Por ejemplo, verifican que las relaciones de agregación provengan de un nodo compuesto. Y luego tenemos las interreglas, que aseguran la coherencia entre distintos productos, verificando que todos sean completos y estén correctamente definidos. Un ejemplo es comprobar que un enlace de navegación tenga su ancla correspondiente. Para esta validación, el metamodelo de ADM se expresa mediante una ontología, lo que permite a Ariadne Tool verificar si los axiomas de modelado se han respetado. La validación puede aplicarse a un único producto, entre productos o a todo el diseño. Como resultado, el usuario recibe mensajes de error o advertencia como se observa en el panel de validación de las herramientas. Ahora, ventajas y aplicaciones y lecciones aprendidas con ADM y Ariadne Tool. Las aplicaciones de ADM han demostrado ser beneficiosas en proyectos de gran envergadura y complejidad, proporcionando un marco disciplinado y un vocabulario común para equipos multidisciplinares. Ha sido utilizado en sistemas como No Graduado, turismoviajes.com, Curva y Arce. La multimedia compleja es ideal para para las representaciones dinámicas con interacción rica y relaciones de espacio-temporales. Luego, el acceso de multiusuario beneficioso para sistemas con distintos perfiles y capacidades de acceso. Los requisitos evolutivos que permiten flexibilidad y con enfoques descendentes, ascendentes e iterativos. Y la usabilidad crítica, centrado en usuarios con evaluación fundamental a lo largo del desarrollo. ADM es especialmente útil cuando se gestiona grandes cantidades de información, se generan contenidos dinámicamente o se requiere adaptación a las características del usuario o plataforma. El proceso de desarrollo y el ámbito de aplicación de ADM. El método de desarrollo de Ariadne ADM es altamente recomendable para proyectos de gran envergadura y complejidad con una expectativa de vida útil prolongada. Su naturaleza sistemática y flexibilidad permite un análisis y documentación exhaustivo de las características estructurales de navegación, presentación, interacción y funcionalidad desde múltiples perspectivas. Esto facilita la detección temprana de mejores y errores a través de la evaluación con los usuarios, incluso antes de la implementación del prototipo. Además, ADM es invaluable en equipos de desarrollo multidisciplinares, ya que proporciona un marco bien definido que disciplina a los miembros y establece claramente los productos esperando de cada uno. Las experiencias en casos reales demuestran que ADM ofrece los mejores resultados en proyectos que cumplen con las siguientes características: multimedia compleja, que involucra la representación dinámica con interacción rica y relaciones espacio-temporales complejas, el acceso de multiusuarios, que requiere manejar distintos tipos de usuarios con diversas capacidades de visualización y manipulación de información, los requisitos evolutivos, que no tienen todos los requisitos definidos de antemano, facilitando los enfoques descendentes, ascendentes y iterativos, la usabilidad crítica, que priorizan la usabilidad adoptando un método centrado en el usuario con evaluación continua durante todo el desarrollo, los grandes volúmenes de información, que gestionan cantidades ingentes de datos y entidades abstractas, beneficiándose de un diseño con varios niveles de abstracción. Luego, los equipos multidisciplinares, que cuentan con equipos donde se necesitan productos de diseño fáciles de entender por personas sin conocimientos técnicos. El contenido dinámico, que es gran parte de los nodos y contenidos se generan dinámicamente, requiriendo especificaciones procedimentales.
la adaptabilidad del contenido, que considera la adaptación de contenidos a las características del usuario o de la plataforma de uso, aprovechado la separación de contenido, presentación de ADM. Ahora, reflexiones finales y conclusiones y futuro de ADM. La necesidad de métodos bien definidos para desarrollar sistemas hipermedia y web de calidad es ineludible. ADM ha demostrado su valor al disciplinar equipos y proporcionar un vocabulario común, fomentando la participación activa de todos los miembros. ADM se distingue por especificar todas las características del sistema: la navegación, presentación, lógica, comportamiento, acceso y funcionamiento. También incluir mecanismos explícitos para modelar la estructura de usuarios y reglas de acceso, de ofrecer un método completo, integrador e independiente de la plataforma, permitir diseños ascendentes y descendentes adaptándose a las necesidades, centrar el desarrollo en la evaluación para una participación temprana del usuario y de incluir las reglas de validación para asegurar completitud, consistencia e integridad. Para el futuro se considera prioritario incorporar patrones de diseño que van a dar soporte al modelado para la web semántica y mejorar el proceso de evaluación con métricas. Bien, eso fue todo, licenciado. Muy bien, jóvenes. En el grupo 3, Melanie y Carlos han expuesto. Fidel y Joel responden las preguntas. ¿Está Fidel? Sí, licenciado, presente. Muy bien, Fidel. Entonces, te voy a formular las preguntas correspondientes. Una sola pregunta, Fidel. En el modelo de referencia LABI-RIM, ¿qué significa que un sistema hipermedia o web sea un hiperdocumento? Disculpe, el no lo escuché muy bien, por favor, una vez más. A ver, en el modelo de referencia LABI-RIM, ¿qué significa que un sistema hipermedia o web sea un hiperdocumento? Básicamente, se diría que la aplicación se concibe como un hiperdocumento. O sea, es decir, que una red de nodos y enlaces que organiza se conecta con la información para la navegación del usuario, básicamente. Está bien, redes nodos, ¿no? Como dices, pero hay una característica fundamental, ¿no? En este modelo dice que un sistema sea un hiperdocumento significa que es un sistema totalmente conexo, con un nodo central o eje, desde el cual existe un camino a todos los demás nodos, y desde cada uno de estos nodos también existe un camino que lleva de vuelta al nodo central. Esa sería una respuesta más, y también está en el libro, ¿no? Dice que es un sistema totalmente conexo, ¿no? Un nodo central que puede llegar a los nodos, de los nodos al nodo central en un camino. Muy bien, ahora la pregunta para Joel. Sí, licenciado, estoy. Ya, Joel, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué función cumplen las relaciones estructurales y semánticas en el modelo de LABI-RIM y cómo se implementan con los componentes del hiperdocumento? Te vuelvo a repetir. ¿Qué función cumplen las relaciones estructurales y semánticas en el modelo de LABI-RIM y cómo se implementan con los componentes del hiperdocumento? ¿Cómo se implementan con el hiperdocumento, verdad, licenciado? No los escuchaba. Ya, a ver, nuevamente. Por favor. ¿Qué función cumplen las relaciones estructurales y semánticas en el modelo de LABI-RIM y cómo se implementan con los componentes del hiperdocumento?
Bueno, en ese caso, las relaciones estructurales se, se organizan con los nodos de información. ¿Qué es lo que hacen? Definen lo que es la navegación entre, qué es lo que sucede entre ellos. También, a su vez, pueden garantizar lo que es la lógica del hiperdocumento, así como también se menciona que las relaciones semánticas, ¿cómo se dice esto? Expresan el tipo de relación entre el tipo de contenido que se vaya a tener. Mejoran su usabilidad también y su usabilidad y la comprensión. Aparte también en lo que es la implementación del hiperdocumento, en qué afecta lo que es el ADM para usar sus modelos en el ARI y el RID, es lo que son los nodos se convierten en documentos y de esa manera son objetos que se utiliza para la hipermedia. También se podría decir que las relaciones semánticas se representan con tipos de enlaces anotados. También, a ver qué más. Bueno, también se podría decir que un hiperdocumento soporta tanta navegación básica como navegación guiada bueno, de gran manera, significativamente, según lo que se vaya utilizando. Muy bien. Bueno, las relaciones estructurales permiten ubicar contenidos en los nodos, asignar semántica y comportamiento a los componentes a través de atributos y eventos. Y también establecen reglas para un acceso seguro. ¿Ya? Se implementan separando conceptual y físicamente los contenidos de los nodos y asignando atributos y eventos a los componentes del diseño. Está bien lo que tú has mencionado, ¿no? Pero más conciso sería esa la respuesta. Muy bien, jóvenes, les felicito. Ahora, por favor, suban su diapositiva al grupo de WhatsApp. Antes de despedirnos, el siguiente martes van a exponer el grupo 4 y el jueves control de lectura de los temas del grupo 1, 2, 3 y 4. El control de lectura es presencial el siguiente jueves. Vayan dando una lectura y les tomo el jueves en el aula a las 8 en punto el control de lectura. ¿Está bien, jóvenes? Al grupo le estoy asignando los 15 puntos para que no haya discriminación, ¿no? 15 puntos a Melanie, Carlos, después Fidel y Joel. Los 4 compañeros que son del grupo 3 tienen los 15 puntos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna, directamente el jueves, ¿no? Directamente el día jueves. El martes se expone el grupo de teatro y el jueves es el control de lectura. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Entonces, como no hay preguntas, tengan buenas noches. Estoy abandonando la sala. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lick. Hasta luego.